Bueno, vamos a arrancar. ¿Está? De a poquito vamos a arrancar. Todavía no salí acá al partido de casa, pero pinta que está un día bárbaro hoy. Bueno, vamos a arrancar con esto que es cómo se arman los procesos, ¿no? Y acá tenemos lo siguiente. Voy a bajar igual no creo que un sábado a la mañana donde me llama por teléfono, pero voy a bajar el volumen. Listo. Bueno, como les decía, vamos a analizar distintos procesos y dentro de los procesos, cuando uno tiene un proceso administrativo, cómo lo tenemos que poner en funcionamiento, que se llama más que nada la etapa de implantación del proceso. Bueno, lo primero, cuando uno tiene un proceso administrativo, siempre se da dentro de estas pautas, que el proceso, cuando arranca, puede ser interactivo o no interactivo. ¿Qué significa esto de un proceso interactivo y otro que no sea interactivo? Un proceso interactivo es donde el usuario o la persona está trabajando, ya sea, ¿cómo les podría decir? Para no repetir la palabra, ¿no? Eh, intercambiando, ¿no? Distintos hechos con el proceso. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando uno en un proceso, vamos a hacerlo fácil, en un cajero automático, nosotros estamos trabajando totalmente de forma interactiva, es decir, ponemos el plástico, ponemos la clave, se despliega el menú y todas las opciones estamos constantemente ¿qué? Trabajando de ida y vuelta con ¿qué? Con el menú que nos proporciona que el cajero automático. Es decir, estamos interactuando contra ¿qué? Contra esa terminal. Ese es ese proceso. Ahora, pueden darse casos que no sean interactivos. ¿Qué significa? Supongamos que ustedes están dentro del área de ventas y quieren sacar una estadística de ventas. Bueno, tienen la información, pero ustedes lo que tienen que hacer es analizar todas las ventas que se han generado, entonces a partir de ahí sacar cómo han sido la estadística de ventas. Eso no es un proceso interactivo, es un proceso de análisis. ¿Está? Es decir, ahí ya separamos dos aguas. Uno que estamos constantemente de ida y vuelta trabajando con el proceso, por un lado, y el otro no, que directamente tenemos toda la información y hacemos todo ese proceso directamente sin ir y venir contra el proceso. ¿Me siguen? Eso es más que nada que el interactivo. Ahora, de estos dos procesos, independientemente de cómo sean, existe cómo se va a procesar esa tarea, de forma inmediata o de forma diferida. ¿Qué significa esto? De forma inmediata o de forma diferida. ¿Está? Tiene lo siguiente. Cuando uno trabaja de forma inmediata, lo que sucede es que a medida que se va desarrollando el proceso, ¿está? Se están modificando distintos elementos que forman el proceso. ¿A qué me refiero con esto? Un procesamiento o una actualización inmediata. Vamos, el ejemplo del cajero es bastante rico en ese aspecto. Si nosotros en el cajero automático, nosotros realizamos una extracción. Obviamente estamos interactuando contra el cajero y al hacer ¿qué? Al hacer la extracción, ¿qué es lo que automáticamente sucede, supongamos, en nuestra caja de ahorro? ¿Qué va a hacer automáticamente la caja de ahorro? La va tal cual, le modifica el saldo. Quiere decir que de forma automática, ¿qué hizo? Es decir, hicimos la extracción, como bien dijeron, te genera el dinero, pero de forma automática ya tu saldo cayó. ¿Está? Eso sería un procesamiento netamente ¿qué? Inmediato. Ahora, ¿qué sería esto de la actualización diferida?
Significa que entre que realizamos el proceso y se cierra el proceso, hay un tiempo. ¿Qué significa esto de cerrarlo luego de un tiempo? Vamos a hacer el caso. Supongamos que vos tenés que hacer una transferencia. Vos haces la transferencia, pones el CBU de la otra persona, transferís. ¿Y qué pasa? Hay transferencias que en su gran mayoría no son inmediatas. El banco tiene que una demora entre que vos generas la transferencia y la acreditas en la otra cuenta. Si vos lo haces por cajero automático, a veces hay demoras entre que el mismo sistema. Ni que pensar si es Link Banelco, ¿no? Tenés demoras, ¿está? O la otra también de una actualización diferida. Si nosotros trabajamos con la terminal de autoservicio en el banco y hacemos depósito y depositamos cheques, ¿qué pasa con respecto a eso? Cuando nosotros con el minibanco, con la terminal, digamos, de autoservicio, hacemos un depósito, ponemos en el sobre, hacemos el depósito de los cheques. ¿Qué pasa? ¿Lo acreditan en el acto? Ahí me pone Flor, 48 horas hábiles. ¿Por qué? Porque eso pasa por un control. Entonces fíjense que independientemente de ser un proceso que puede ser interactivo o no interactivo, se puede dar también que sea que inmediata la actualización o diferida la actualización. ¿Está? A veces no hay que asociar a uno con el otro. A veces, insisto, se suele asociar que todo lo interactivo es inmediato, y yo te puedo decir, ¿y qué pasa cuando, como hicimos el ejemplo recién, qué pasa cuando vas a una terminal de autoservicio en el banco y depositas cheques? ¿Es inmediata? Y te dicen, no, bueno, ya está. A pesar de ser interactivo, no fue inmediato. ¿Ya está? Por eso son conceptos que pueden coexistir, pero no hay que pegarlos solamente a uno con uno, pueden darse los duplicados. ¿Queda claro? Ahora, y a esto le sumamos los dos elementos que tenemos en la parte inferior. ¿Dónde vamos a hacer todo ese proceso? ¿Qué significa? Los bancos, uso el ejemplo del banco porque es más fácil de ver, tienen determinados elementos que son procesamiento centralizado. ¿Qué significa? Nosotros hagamos lo que hagamos en cualquier sucursal, eso se refleja automáticamente ¿dónde? En la casa matriz. Es decir, toda la información que nosotros trabajamos en una sucursal, muchas veces se redirecciona ¿a dónde? A la casa matriz. Porque así queda directamente ¿qué? Actualizado. Si vos vas de un lado al otro, esa información ya está actualizada y disponible ¿para quién? Para vos en cualquier lugar que te muevas, ¿no? Ni que pensar, bueno, el tema de los cajeros automáticos es obvio que está centralizado, porque si no estuviera centralizado podríamos sacar que el mismo monto en distintos cajeros automáticos, sería un desastre, se imaginan, ¿no? Si vos tenés, qué sé yo, vamos a hacerlo fácil, por decir, 5.000 pesos de tope, pero vas a un cajero, sacas 5.000, vas al otro cajero, otros 5.000, vas a otro cajero, 5.000, te hiciste el sueldo, el toque. Pero ¿qué pasa? Eso está todo centralizado, son procesamientos como centralizados, ¿está? Ahora, también puede darse el caso que a pesar de ser centralizado, sea diferido. Y usted dice, uy, ya estoy mareado. A ver, ¿qué significa esto? Significa que nosotros, por ejemplo, ¿vieron le voy a dar un caso. Las farmacias, cuando vos vas a comprar un medicamento, te dicen, mira, no te lo consigo ahora, te lo consigo para mañana. No sé si a alguno le ha pasado esta situación, ¿eh? Que vas a comprar un par de remedios y te dice, mira, yo ahora no lo tengo disponible, para que me fijo en la droguería. ¿Y qué hacen? Lo verifican, ¿está? Y cargan el pedido ¿dónde? En la droguería. ¿Está? ¿A alguno le ha sucedido alguna situación similar? ¿Eh? Que vas a comprar un medicamento y decir, mira, no lo tengo ahora, ¿está? Bueno, están poniendo que sí algunos. Bueno, el tema es este, chicos. Fíjense, a pesar
a pesar de que yo la actualización ahí, le pido a la droguería, ¿qué cosa? La medicación, ellos tienen el dato en tiempo real, es decir, yo le hice que ese pedido. Pero ¿qué pasa? La droguería, que con ese pedido, lo que va a hacer la droguería es, en realidad, lo va a tener en cuenta, tomar registro, pero no lo va a procesar directamente. ¿Qué hace? Va guardando ¿qué? Todos los pedidos que hace esa farmacia durante ¿qué? 24 horas. Cuando esa farmacia cierra la atención al público, ¿qué hace la droguería? Prepara ¿qué? Todo el conjunto de ¿qué? De medicación necesario para ¿qué? Para llevarlo ¿qué? A esa farmacia. Quiere decir que procesa toda esta información, a pesar de que le llegó toda de forma inmediata, la procesa de forma ¿qué? De forma diferida. ¿Se entiende a lo que apunto con esto? ¿Me siguen el ejemplo? Es decir, fíjense cómo, opa, hay un montón de elementos. Yo puedo tener interactivo o no interactivo. Puede ser inmediato, puede ser diferido. Puedo mandar la información y a la vez esa información que fue inmediata, ¿ellos qué hacen? Lo que llama es también un proceso por lotes, porque hace un conjunto de elementos. Cuando se completa todo ese conjunto de elementos, ahí ¿qué hace? La droguería dice, bueno, ya tengo todo esto, cerró el horario comercial, listo. Quiere decir que estos productos se los tengo que llevar ¿qué? Mañana a la farmacia. ¿Está? Entonces fíjense que hay distintos procedimientos que tienen distintas mecánicas, distintas formas de ejecutarlo. Eso es a lo que hace a cómo se tienen que hacer, insisto, procesos y cómo los tenemos que manejar. Porque a veces uno asume que es solo de una forma. Y no, mira, puede pasar esto, puede pasar aquello, puede pasar aquello. Uno tiene que ir averiguando. ¿Está? Bueno. ¿Cómo anduvimos acá? Los primeros 15 minutos de una mañana de sábado, a las 9 de la mañana. ¿Cómo anduvimos? ¿Lo fueron siguiendo? Ahí recién me puso bien. ¿Está? ¿Lo fueron siguiendo? O se me escaparon a tomar mate y a ver, recién ahora se están despertando. Si no, un café, vieron, hay dos opciones. Bueno, vamos a avanzar. Vamos a avanzar un poquitito. Ahí tenemos. Acá que habla de la carga de datos, es lo que hablamos recién, ¿no? Tardan, espero que no haya. No, el parcial va a ser en 2 semanas, todavía no. Es decir, hoy estamos al día 9, yo miro para allá porque tengo mi agenda, mi calendario, para el día 9, y el parcial va a ser el día 23. Todavía no hablamos de ese tema. No quería empezar la mañana con lo primero decirle parcial, ¿viste? Es decir, no estás todavía del todo despierto, estás aterrizando y te tiran el parcial por la cabeza. Lo que, bueno, ya que tiraron, igual se los iba a decir, pero no tal vez tan temprano para no generar un shock, ¿viste? Pero bueno, 2 semanitas, para el día 23. Esa va a ser la idea. Sí, el día de ayer nos juntamos, digamos, virtualmente, como hacen seguramente ustedes, con la sesión de Zoom. Estuvimos acordando el estilo en cómo vamos a tomarlos. Va a ser un multiple choice, ¿está? De 20 preguntas a realizar en media hora en esos términos, ¿está? Y bueno, esa va a ser la mecánica. Hacerla con el Classroom. Por eso es lo que teníamos trabajando en estos fines de semana, aprendiendo, viendo cómo trabajar con el Classroom. Así que bueno, se me despertaron de golpe. O capaz que alguno todavía está semi dormido y no sé, así que después en un rato se lo vuelvo a repetir. Bueno, como les decía, la carga de datos que tienen por lotes en línea quiere decir esto que venimos trabajando. No, mira, ahí dice, no despertó. Bueno, no fue mi intención, ¿viste? Preguntaron por las ansias
¿Viste cómo viene? ¿Cómo me parece? Bueno, se los digo, pero bueno. En un rato. Hago la repetición en el segundo tiempo del Zoom también por las dudas. Ya que están más despiertos y dicen, uy, mirá lo que dijo. Y dice, sí, para que lo dijo a las 9 de la mañana. Bueno, eh, ahora vamos a hablar puntualmente de algunos requerimientos que tienen las organizaciones. ¿Está? Y habla de esto, del hardware, del software y de las telecomunicaciones. ¿Está? ¿Qué significa? Son tres elementos que a nivel organización hoy los tenemos que tener en cuenta. Hardware o equipamiento, insisto, puede ser un proceso que sea netamente manual, pero hoy siempre van a tener parte de informática metida ahí. Pero cuando hablamos de hardware es el equipamiento total, ¿no? Uno no puede pensar solamente en la etapa administrativa, porque ustedes pueden ser muy buenos administradores, pero la realidad es que tal vez fabrican algún determinado producto, entonces esa es, digamos, el componente de producción. En algunos casos tal vez van a tener que, siendo administradores, tal vez van a tener que utilizar alguna herramienta para medir producción, para medir rendimiento. Eso lo van a tener que aplicar, ¿no? Que lo hablamos en organización y métodos, cuando explicamos ese tema. Es decir, ustedes como administradores, tal vez dicen, mira, y fíjate, ¿cómo podemos refinar? ¿Cómo podemos lograr que este proceso sea más eficaz y eficiente? Y vos decís, ah, no, pero yo soy administrador. Y bueno, pero si sos administrador, licenciado en administración, fíjate cómo podemos mejorar. Y ya ahí estás obligado a analizarlo, no queda otra. Tendrás que nutrirte, alimentarte de ciertas cosas a nivel de producción y ver y analizarlo. Obviamente no en soledad, siempre hoy tenemos herramientas desde googlear cómo hacer ciertas cosas hasta consultarle a personas que se dedican a eso, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poquito de lo que se llama el proceso de implantación. Es decir, cuando todo un proceso lo tenemos que llevar a cabo y lo tenemos que ejecutar. ¿Está? Es decir, hemos analizado un proceso, hemos trabajado en el diseño de ese proceso, hemos hecho las pruebas pertinentes de ese proceso y ahora hay que poner en marcha. ¿Qué les parece? ¿Cuál será uno de los temas que hay que tener en cuenta cuando se pone en marcha un nuevo proceso? ¿Qué les parece? Yo antes de cambiar al otro PDF, porque va a saltar en la primera diapositiva, lo charlo. A ver, les pregunto, ¿qué les parece que ustedes, como futuros licenciados en administración, a ver, qué tema tendré que tener presente cuando tengo un nuevo proceso y lo voy a poner en ejecución? ¿Qué les parece, chicos? A ver, tiren algún dato. A ver, total, es temprano y yo puedo decir, bueno, están dormidos, no pasa nada. Pero a ver, tiren un dato, a ver qué les parece. ¿Qué tendremos que tener en cuenta? Hola, despiértense. Hola, hola. Demoras y ajustes. Bien, bien, Diana. Las expectativas, bueno. ¿eh? A ver, posibles demoras, como los recursos. Insisto, nosotros ahora ya hicimos todos los ensayos de los pruebas, vamos a ver cómo, y dice las expectativas, demoras, algún ajuste, qué recurso voy a utilizar. Cuando hablo de recursos, ¿a qué nos referimos? A ver, vamos a tratar un poco de ser más finitos en la definición, un poco más precisos cuando hablamos de recursos. A ver, ¿qué les parece? Insisto, no vienen mal, pero les falta, a ver, ¿qué les parece que habría que tener en cuenta? A ver si alguno dice, che, mira, ¿y esto? Viene ahí, viene por donde dice Florencia, personas involucradas. Bien ahí, bien Rocío. Fíjense, esos dos temas hoy vamos a trabajar
casualmente en esto que es el concepto de la capacitación, es uno de los temas. Bien ahí, fíjense cómo empezó a salir y cuando dije, che, miren a ver en finito qué podemos mirar. ¿Está? Y claro, en un proceso vamos a tener gente y ahora también el tema de cómo esta gente se llegó a preparar. ¿Para qué? Para este nuevo proceso o ese ajuste de ese proceso. ¿Eh? Bien ahí, bien ahí, bien ahí. ¿Está? Fíjense, de a poquito uno, claro, va viendo esto, y de repente dice, che, pero ¿quién lo va a ejecutar? Gente. ¿Y la gente sabe usar? ¿A la gente le explicamos cómo va a tener que realizar la tarea? Dicen, no. Y entonces estamos en problemas. ¿Eh? Bien ahí, vamos a ir a implantación. Si le ponía esta transparencia iba a ser muy alevoso, que dice, sí, claro, capacitación. ¿Sí? ¿Está? Y acá dice, la implantación incluye todas aquellas actividades que tiene el sistema en general, para nosotros es el proceso, pero es en general. Cuando uno habla del sistema, es el proceso, ¿no? Es eso. ¿Estamos? Fíjense 3 elementos a tener en cuenta, ¿no? Capacitar al personal, ¿está? ¿Cuál es el procedimiento de la conversión? ¿Está? Porque si nosotros vamos a, es lo que planteaban hace unos minutitos, yo tengo un proceso y tengo que hacer ajustes sobre ese proceso, bueno, ¿cómo vamos a hacer ese ajuste? ¿Está? Hay distintas metodologías, es decir, formas de llevarlo a cabo que ese proceso. ¿Está? Insisto, son formas de poder llevar a cabo ese proceso, que también lo vamos a ver la mañana de hoy. Y después, ahí lo dice, una revisión de entre lo que estaba en su comienzo y cómo quedó todo lo nuevo. Son los 3 elementos. Ahora vamos a empezar por el primero. Bien lo que ustedes plantearon, porque las cosas que ustedes estaban diciendo no estaban fuera de línea, estaban en foco. Bueno, vamos a avanzar. Entonces, primer punto ahí. El proceso, por eso dice, el éxito o el fracaso también está dado o determinado por las personas que van a realizar ese proceso. ¿Qué significa? Si ustedes diseñaron un nuevo proceso o modificaron un proceso existente, hay que tener en cuenta que la gente esté capacitada para poder realizar esta tarea que ustedes diseñaron. ¿Me siguen? No lo tomen como obvio, porque usted puede decir, ah, no, pero esto es obvio. No, ¿es obvio para quién? A veces cuando me consultan, me dicen, Alberto, pero las preguntas parcial, ¿qué tal? Y digo, no me, es decir, no, yo no les puedo decir si son fáciles o difíciles. No me parece ni una ni otra. Lo que pasa es que uno tiene tanta experiencia en el tema que vos me haces la pregunta y yo te la voy a contestar al toque, porque la conozco todo el tema. Por eso cuando hacen este tipo de preguntas, uno también le puede preguntar a una persona, no, pero eso es obvio. Y otra persona es obvio de qué, le dicen. ¿Obvio de qué? Explícame cómo hacerlo. ¿Se entiende? Es decir, no tenemos que salir de la base, no soy claro, de salir de la base ya diciendo, no, pero esto lo entienden. La pregunta es, ¿lo hicieron alguna vez? No. ¿Le explicaste cómo hacerlo? No, pero es fácil. No, para. Te estoy diciendo, ¿le explicaste cómo hacerlo? No, entonces explícale. ¿Se entiende a lo que apunta con esto? La persona, si nunca lo ejecutó, no tiene por qué saberlo. No sé si soy claro. Insisto, puede parecer una estupidez atómica, ¿está? Pero uno tiene que explicarle cómo hacerlo. Ahora, si vos lo explicás, ya es distinto, ¿está? Porque ya le explicaste la tarea. No sé, ¿soy claro con esto? ¿Soy claro con esto? Para que se den una idea, no sé si ustedes, no sé, porque a veces uno como alumno se limita más que nada a leer, ¿viste? Lo que te tiran
todas las materias. A veces uno después, tal vez en la vida profesional, va viendo qué libros son los que vas a usar siempre, qué libros te sirven de referencia. Si yo eh, les, les pregunto ahora, ¿conocen el libro El arte de la guerra? ¿Les suena? No, perdón, Gisela. Algunas veces los clientes dicen respecto a nosotros, es una palabra, pero vamos a ejecutar. Claro, sí. Lo que dice Diana, para que no me reproche, está, hago el chiste, porque a veces le contesto Diana, no, y es Diana, por las dudas. Sí, a veces muchos asumen que, lo que dijo ella, por ejemplo, suele pasar en la informática. Uno que está en la parte de sistemas, capaz que te dice, no, hay que desarrollar tal cosa. Y vos estás trabajando en el desarrollo y dices, che, ahora hay que hacer esta cosa. Pará, le digo, ¿por qué no me avisaste antes? Pero con la computadora ustedes hacen fácil. No, 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 no es así. ¿Está? No es así. Ahora, volviendo al tema del libro, ¿no? Que me dijeron, no, es un libro muy chiquitito. En realidad se utiliza para la parte de estrategia, tal vez en otra materia lo tengan que leer. Se llama El arte de la guerra, fue escrito en el año 500 a.C. Y casualmente plantea distintas estrategias para llevar adelante ciertas cosas, ¿no? Es un libro que si uno lo lee es actual y vos decís, uy, mirá, pero es del año 500 a.C. Y sí, los chinos ya en esa época pensaban con otro estilo, ¿no? No como nosotros, los occidentales. Entonces, hay una cosa que plantea que dice, cuando vos le exigís a una persona un determinado hecho, acto, que haga algo, la persona tal vez no lo conoce. Por lo tanto, explícale cómo hacerlo. Si vos le explicaste y la persona te dijo que lo entendió, explícale de vuelta y fíjate si realmente lo entendió. Si realmente lo entendió y ahora le decís que lo ejecute y lo ejecuta mal, el problema ya es de la persona. No es un problema tuyo, es de la persona. Porque vos le explicaste no una, dos veces cómo hacerlo y la persona te dijo que no entendió. Quiere decir que o es incapaz o rechaza la orden que vos le diste. No sé si soy claro con eso. No sé si se entiende el concepto. Y esto lo escribió hace, insisto, 2500 años. Y así arranca el libro, ¿eh? Como dices, muy, muy pragmático, muy de qué deberías hacer. Sí, 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 sí. Sí, sí, vara los papeles, es fuerte, sí, 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 sí. Sí, porque es así. Yo lo tengo, por acá lo tengo. Acá al lado de mi biblioteca acá, lo tengo como libro de referencia para algunas cosas porque uno lo lee y dice, mirá lo que dice acá. Y vos lo tomás en el ámbito de negocio, en el ámbito de empresa y decís, pero esto es actual. Y no, tiene 2500 años. Obviamente está enfocado, por eso se llama el arte de la guerra. No habla de cómo pelear, sino la guerra como arte, ¿no? Como qué cosas tenés que tener en cuenta para llegar bien. Hay una parte donde dice, no importa si has ganado 100 batallas, lo importante es qué tipo de batalla ganaste. Podés haber ganado una que representa 100 batallas de las otras. Entonces vos decís, lo puedo aplicar en todos los casos. Yo puedo lograr ventas, pero capaz que logré la venta que representa muchísimo más que todas las que yo generé, o contratos contra servicios que uno quiere generar. Es decir, tiene lo suyo, hay que leerlo, por eso hay que leerlo con una mente abierta, pero cuando uno está en la facu, uno está constantemente tratando de sacarse materia encima. Esto es para, qué sé yo, es un libro chiquitito, no tiene muchas páginas, cuando dice, bueno, tomo vacaciones, lo leo, me llevo yo cuando leo, me llevo el resaltador y track, interesante, lo marco. Bueno, fíjense en qué derivó lo que es importante la capacitación. Voy a avanzar en la diapositiva. Acá dice, puntualmente, porque hablamos un poquito haciendo esto, capacitar a la gente que va a trabajar, ¿no está? Y dice, ojo, no solo capacitemos a las personas en la tarea
de todos los días. Pensemos también si se da una tarea, como lo planteé en el punto 2, extraordinaria, en algo que no es común, pero que puede suceder. En eso también hay que capacitarlo. ¿Está? ¿Por qué? Porque no es lo mismo dentro del grupo de personas que vas a capacitar, ¿está? Y sí, como dice Aide, sí, sí, sí. Vos tenés un conjunto de gente que tiene un montón de conocimientos, pero un grupo en particular, mirá, además de esto, tenés que hacer esto. ¿Está? Insisto, ustedes como profesionales en el aspecto de administración van a decir, bueno, a ver, ¿vos querés cambiar este proceso? Sí. ¿Cómo viene trabajando el personal? No, hay que, bueno, vamos a explicarle esto, pero dentro de ese grupo de personal, algunos en particular, le explicamos lo que sucede. Si sucede esto, ¿qué deberíamos hacer? Se me ocurre a mí, por ejemplo, se me ocurre, como un ejemplo cortito, pero para que lo tengan en cuenta, no sé si a ustedes tienen algún conocido o le ha pasado cuando vas a un hipermercado, que tal vez la persona que está en la caja está haciendo alguna operación y el sistema se planta. Entonces cuando se planta el sistema tiene que llamar a que el responsable del grupo de esas cajas lo llama, viene y el responsable del grupo de cajas hace que la operación se pueda continuar. ¿Se entiende? Quiere decir que esa persona, miren, Gisela me dice sí muchas veces. Quiere decir que esa persona está preparada encima, además de ir a la caja, de ser necesario, pero tiene que conocer esa situación extraordinaria, que fuera de lo común, por eso viene la palabra, sabe qué ejecutar y qué hacer. ¿Eh? Bueno, voy a avanzar. ¿Cómo venimos hasta acá? Venimos hablando, insisto, de capacitación. Voy a avanzar. Esta es una continuación, voy a avanzar. Todo habla, acá habla en general de cómo capacitar para se me fue la palabra, la operación de los equipos. Es decir, acá dice en general, bueno, vos tenés que capacitarlo en la tarea, pero aparte de capacitarlo en la tarea, tenés que capacitarlo en cómo utilizar el equipo o las herramientas o, por ejemplo, el tipo de formulario que va a emplear. Es decir, porque vos tenés que explicarle todo, 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 todo. ¿Está? Porque la persona va a operar con eso. Ni que pensar si es de producción. Si es de producción, seguro van a tener que llamar a alguien que venga externo para que para poder capacitarlos en el aspecto técnico. ¿Está? Eso muchas veces sucede con qué? Con lo que son específicamente que las partes, gente externa que viene a trabajar. ¿Eh? Bueno, vamos a avanzar. Bueno, fíjense un detalle, aparte de la capacitación ahí, el segundo punto, nos dice, una buena documentación, aunque es esencial, no reemplaza que a la capacitación. Ahora, fíjense un detalle. Nosotros acá habla puntualmente de qué? De la documentación. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta acá? ¿Recuerdan que organización y métodos? En su momento les dije, confecciona los formularios y hablamos que el formulario es un dispositivo, un elemento para transportar información. Y hablamos también de qué? De los manuales administrativos. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros, cuando eh, se genera, por ejemplo, una capacitación, le podés dar un brevet, ¿no? Un menú, una cartilla con los elementos que va a trabajar. No es que le vas a dar un manual de toda la operación, pero le podés dar de acuerdo a cómo lo van trabajando. ¿Qué sucede? Cuando uno tiene una cartilla donde te dice qué tenés que hacer o no, es importante, como dice ahí, además de esto, capacitar a las personas. Por ejemplo, no sé, a vos te puede decir, por decir, vamos a hacer un ejemplo claro. En el manual del auto te dice, usted periódicamente verifica el nivel de aceite. Y vos te preguntas, ¿y en el tablero dice el nivel de aceite? Tal cual, Diana, tal cual.
Tal cual. Tal cual, como dice Rocío. Por eso les quería dar este ejemplo. Vamos, termina el manual del auto y dice, revise periódicamente el nivel de aceite y agua. Y vos decís, ¿cómo hago para revisar el nivel de aceite y de agua? Sé que tengo que levantar el capó, pero ¿qué hago? Porque tal vez asume que vos lo sabés hacer. Está bien, hoy la mayoría, hoy tenemos vehículos y en muchos casos te dicen, no, mira, tenés que hacer así, así, así. Si te dice revisar el nivel de aceite y el nivel de agua, tenés que abrir el capó, buscar. Hoy muchos manuales hasta eso prevén, te dan la foto del motor, el diagrama, la imagen del motor, te indican cuál es la varilla y te dicen, bueno, con el motor apagado, por lo general a la mañana, que el motor estuvo apagado toda la noche, retire la varilla, fíjese si está dentro de las marcas, es decir, te tienen que explicar absolutamente todo. No pueden poner en 2 frases, revisen el nivel de agua y aceite. Porque vos si nunca operaste, nunca trabajaste, nunca levantaste capó, decís, ¿cómo lo reviso acá? ¿Me explico? Estamos hablando solamente de levantar el capó y revisar el nivel de agua y aceite, que te lo dice el manual. ¿Me explico? Pero como pusieron ahí, la capacitación es, mira, tenés que hacer así. Vos decís, che, pero es difícil. Ahora te lo muestran, ¿cómo es? Pero es una pavada. Lo que pasa es que es difícil a veces llevar todo a qué? A un formato escrito. ¿Me explico? Porque tendría que tener formato escrito, tendría que tener gráfico, Sí, sí, en los procesos coincido con Diana. Sí, 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 hay casos que vos tenés que interactuar. No queda otra. Insisto, al ser ustedes futuros licenciados en administración, se van a encontrar con esas situaciones. Pensemos que estamos trabajando encima de materia procedimientos administrativos. ¿Cómo vas a ejecutar distintas cosas dentro de la organización? ¿Está? ¿Se entiende? Eso es lo que tenemos. Bueno, ¿cómo andamos? ¿Acá andamos bien? Bueno, pues nos queden acá. Estoy viendo el reloj por las dudas. Todavía no puse el cartel raro porque tengo miedo que en el primer cambio me aparezca, viste, que me baja todo. Porque vamos por hora, tengo 40 por 20 minutos. No, 40 minutos, perdón. Bueno, vamos a avanzar. Bueno, ¿qué significa acá? Respecto a cómo vas a pasar la información al usuario, ¿no? Fíjense, ¿qué datos tiene que tener en cuenta cuando trabaja? ¿Qué datos puede modificar o no? ¿Qué consultas tiene que hacer respecto a lo que tiene que completar? Pensando en formulario nomás, ¿eh? Y ahí dice, ¿qué dice eliminación de registro de datos? ¿Qué elementos puede o no tener en cuenta? Todos estos elementos hacen a lo que es específicamente qué cosa. Lo que hace referencia a los datos que uno va a trabajar en este proceso que estamos hablando, que va a ser la implantación, y tenemos que capacitar a la persona en qué información va a tener que utilizar en el diario, en el cotidiano. Esto es típico, ¿saben qué? En el manejo de oficinas públicas. Cuando uno va a hacer un trámite a determinada oficina pública, dicen, bueno, usted tiene que hacer este formulario. Ah, no, te dicen, hágalo por la web. Pero hoy hay trámites que a pesar de que la web agiliza un montón, hay gente que nunca ha operado con una computadora. Entonces eso también genera inconvenientes, porque la persona tal vez se confunde en completar un dato y cuando manda un formulario lo manda de forma equivocada. No sé si se entiende lo que planteo acá. Es decir, por ejemplo, miren, detalle de lo que nos pasó, analizando ahora un poquito el tiempo, hace un par de semanas atrás con los bancos y la cuarentena. Decían, no, la gente puede ir directamente a hacer todas las operaciones con la tarjeta de débito. ¿Qué pasó cuando habilitaron los bancos? ¿Qué pasó en la calle? Fue un descontrol, ¿o no? Hay que, como dice Flor, hay gente que no la tiene. Y hay gente que se le complica el uso. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer esto. ¿Qué? Me tengo que poner los anteojos para poder ver correctamente qué. El cajero automático. Pero ¿cómo tengo que hacer?
Y hay gente que tal vez demora, y cuando demora el cajero automático te dice, necesita más tiempo o te corta el proceso. Entonces, hay un montón de situaciones que más bien dicen, pero no, no puede ser. Y sí puede ser. ¿Me explico? Y sí puede ser. Es decir, hay que tener en cuenta todo eso. ¿Me siguen? Claro, sí. Bueno, es un error que lo charlamos hace 20 minutos atrás nosotros. ¿Eh? Es un error que lo charlamos hace 20 minutos atrás. ¿Eh? Y es así, como dice Rocío, es decir, es complejo el tema. ¿Eh? Es complejo el tema. Porque, insisto, no, el tema de las tecnologías en un proceso, depende a qué grupo va dirigido, también es todo un problema. También genera, y porque genera distanciamiento, lo ven de forma impersonal, ¿está? Claro, ¿ves lo que pone ahí de, no podemos tomar como vos sos de obvio, no, no lo podés tomar como obvio, porque vos asumís un nivel de conocimiento que la otra persona tal vez no tiene, o una capacidad que la otra persona no tiene. Entonces lo que para vos puede ser obvio, para la otra persona no. ¿Se entiende? Son cosas que uno tiene que explicarlas. Por eso las capacitaciones. ¿Está? Bueno, vamos a grabar acá, que son... Está 10 menos cuarto. Hasta ahora no me canto nada el Zoom, pero tengo miedo que después no me grabe. Porque ya hicimos nuestros 45 minutos, voy a grabar. Ustedes después tienen el link a las 10 de la mañana. Prefiero grabar y que no tener sorpresas. Así después también les subo todo este fin de semana, les subo todo el material. ¿eh? Quedamos ahí, gente. Es decir, nos vemos en 15 minutitos. Dale. Ahí está. Así esto lo pongo, está grabando teóricamente, pero quiero que salga todo bien.